Bueno, buenas tardes con todos. Es un verdadero honor estar repitiendo ya creo que por tercer año esta clase. Sin embargo, por ser tercer año no significa de que vamos a presentar lo mismo. Cáncer de mama es una de las cosas que más ha evolucionado, como lo vamos a intentar ver en estos minutos que vamos a intentar conversar y brindarles algunos conocimientos no necesariamente básicos, porque entiendo de que ustedes ya tienen cierto nivel en estos días que han estado recibiendo el curso. Tampoco no pretendo que salgan oncólogos en una hora, ni mastólogos tampoco, pero intentaré simplemente darles algunos trucos y algunas cosas fundamentales que creo que hoy en día son importantísimas saber en cáncer de mama. ¿Y por qué cáncer de mama? Porque el cáncer de mama es uno de los tumores o uno de las neoplasias, resumen, se podría decir, porque si uno entiende bien cáncer de mama, lo demás es más fácil, porque es una de las locomotoras del cambio de la oncología. Cáncer de mama hoy en día dispone de la gran mayoría de fármacos, de una gran evolución de fármacos, y si uno llega a entender más o menos la racional y el arquetipo de cáncer de mama, lo demás puede ser mucho más sencillo. Siempre, eso está bien, ¿no? Sí, perfecto. En la evolución, como hemos comentado, es algo que está innato en cada uno de nosotros como seres humanos, está en todo lo que nos rodea y es algo que nosotros lo vemos cotidianamente. Podemos acordarnos, bueno, no sé si ustedes quizás son un poquito menores que yo, pero en el año 94 cuando uno quería entretenerse, pues normalmente pues tenías una laptop, tenías, qué sé yo, un Walkman, ¿no? Tenías, qué sé yo, los celulares que parecían, no sé, armas de protección personal, ¿no? Y teníamos los ¿cómo se llama? Estas aquí que eran las Palm, que eran las abuelas o bisabuelas de lo que son el iPad y todas las tablets actualmente. Hoy en día tenemos esto, ¿no? Para que vean cómo las cosas evolucionan, cómo la tecnología, si la tecnología evoluciona de esa manera, también ha evolucionado el concepto oncológico, y no solamente en la parte de definiciones, sino también en la parte de entendimiento desde el punto de vista no solamente histológico, sino hasta el punto molecular e inmuno-oncológico hoy en día. Para estar un poquito de moda con lo que está también, ese es otro ejemplo de evolución, ¿no? Obviamente, lo que, digamos, estar ahora con lo que está de moda en estos días. Esa es la idea y el sumario y la estructura de la charla que voy a brindarles ahora. Empezamos un poquito dándonos cuenta de cifras, ¿no? Y de cómo la importancia del cáncer definitivamente en el hoy en día hace que sea una de las patologías más predominantes, porque antes estos pacientes quizás vivían poco. Hoy en día no solamente en cáncer de mama, estamos hablando inclusive en algunos subtipos de supervivencias hasta de 5 años, por ejemplo en el subtipo HER2, y en algunos otros cánceres tanto igual, en cáncer de colon 40 meses, etc. Y en escenarios metastáticos. Antes el paciente con cáncer no pasaba del año, y no hablo de mucho, hablo de 30 años atrás. Hace 30 años solamente con un paciente con cáncer de mama metastático o de cáncer de colon era tratamiento paliativo y punto, nada más. Hace 20 o 30 años. En esos 20 o 30 años la oncología ha evolucionado lo que nunca antes en la historia de la humanidad, y seguimos en esto. Hemos pasado a tener una patología como el cáncer, que era y sinónimo de muerte, a cronificar la enfermedad. El cáncer, como les comentaba, ¿no? Es una de las patologías, una enfermedad que envuelve muchas cosas. Se podría definir como una enfermedad holística, porque no solamente involucra la parte biomolecular del ser humano, sino también a la familia y también a la sociedad. Creo que ninguno de los que estamos aquí está libre de tener a un amigo o a un familiar que haya tenido cáncer. Y por qué no, quizás en un futuro alguno de nosotros, por estadística, desarrollaremos alguna neoplasia. Lo bueno es de que cuando sea en ese momento, estoy seguro que tendremos las herramientas, si no para diagnosticarla a tiempo y curar la enfermedad, disponer las herramientas para poder cronificarlo como ya hoy en día lo tenemos. Dato importante, el cáncer de mama hoy en día son 4 enfermedades en una. Yo a mis pacientes cuando les hablo de cáncer de mama les pongo un ejemplo muy grosero, entre comillas, o cotidiano, pero bastante claro. Les digo que cuando tienen un cáncer de mama les han dicho que tienen un perro. Perros, hay muchas razas. Yo te digo, tengo un perro, te vas a preguntar qué raza es. Tanto igual, en cáncer de mama hay 4 razas o 4 subtipos. Cada subtipo tiene un pronóstico y un tratamiento diferente. Los iremos viendo a continuación. Aproximadamente se considera que el cáncer de mama, digamos, una de 8 mujeres, imagínense en una calle transitando, no sé, por Larcomar, por el Jockey Plaza, cuenten 8 mujeres, de esas 8 mujeres, una dará cáncer de mama a lo largo de su vida.
De hecho, eso es algo importante. ¿Cuál es la situación que cambia? Cambia porque hoy en día disponemos los métodos de screening y de despistaje necesarios para hallar los estadios iniciales, sea in situ o en estadio 1. Y estos estadios, les adelanto, son curables, curaciones directamente. Lo que les comentaba, simplemente visto ya desde otro punto de vista, otra perspectiva. Hablando ya un poquito de estadísticas, el cáncer de mama es el más común en el sexo femenino a nivel mundial, ¿no? Y también es uno de los que más letalidad tiene. Sin embargo, esto va disminuyendo con el transcurso de los años y de los avances. Estadios iniciales, estas cifras que pueden ver aquí no son las que nosotros manejamos. Aquí en Perú ocurre una situación muy curiosa. En las mañanas, cuando uno está en la parte hospitalaria, estas cifras se invierten. Nosotros tenemos cada vez más pacientes en estadios localmente avanzados, es decir, estadios 3, es la gran mayoría de pacientes que nosotros diagnosticamos, estadios 2 o estadios 3, y también estadios 4. Sin embargo, cuando tú te vas en la tarde a la consulta de la parte de la práctica privada, eso es lo que están viendo. La gran mayoría de pacientes son diagnosticados en estadios 1 y si acaso estadios 2 y muchos cánceres in situ. ¿Esto por qué? Netamente por una sola cuestión, screening, prevención. Pacientes, los que quizás tengan acceso a algún seguro privado, anualmente les obligan a tener un control oncológico que involucra no solamente Papa Nicolau, sino también involucra lo que es mamografías y también en algunos casos involucra lo que es el test de TB, ¿no? O sangrado oculto en heces, porque es el test de despistaje para pacientes más de 50 años para descartar un cáncer colorectal. Entonces, estos pacientes tenemos la ventaja de diagnosticarlos en estadios iniciales y también de disponer los fármacos biológicos y de inmunooncología que ahora les comentaremos. Esa es la radiografía que tenemos aquí a nivel mundial. Vemos, como les comentaba, ¿no? Cáncer de mama en segundo lugar en lo que es tanto mortalidad como también en casos nuevos de incidencia. En América Latina y en el Caribe, bueno, cáncer de mama también ocupa uno de los primeros lugares. Y aquí pongo una comparación de un país, entre comillas, desarrollado, como puede ser Estados Unidos, y lo que es nuestra realidad. Nosotros en nuestro país tenemos cáncer de mama detrás del cáncer de cuello uterino, y esto es la peculiaridad. Esto uno cuando va a congresos internacionales y presenta esas estadísticas, se pone una bolsita en la cabeza por la vergüenza. Porque eso significa que aquí nadie está haciendo prevención, y cáncer de cuello uterino, esa es la mayor manera de representarlo. En otros países, cáncer de cuello uterino ocupa el tercer lugar o un lugar no primero, netamente por el hecho de la prevención. Si yo ahora mismo veo aquí varias chicas, les pregunto, no necesitan responder por si acaso, si se han hecho un Papa Nicolau en este año, y no solamente ustedes que son estudiantes de medicina que supuestamente son la élite de la cultura, sino imagínense si ustedes se lo hayan hecho o no. Si no se lo han hecho, imagínense sus amigas que no son estudiantes de medicina. Esto de aquí es un problema, y es un tema netamente preventivo y cultural. Y si nosotros quitamos de en medio cáncer de cuello uterino, pues sí, tenemos cifras más o menos como en Estados Unidos. El cáncer de mama pasaría a ser el segundo lugar en estadísticas comunes, y el primero en cáncer en sexo femenino. ¿Ok? Entonces nosotros estamos casi a la par, salvo por estómago, que es algo netamente, digamos, muy endémico de nuestro país, y el cáncer de cuello uterino, que lamentablemente es endémico, pero estoy seguro de que cambiará próximamente, y tiene que cambiar. Nosotros, bueno, a nivel Perú diagnosticamos un promedio de 4.000 a 5.000 nuevos casos por año aproximadamente, y muchos de ellos aún lamentablemente en estadio 4, ¿no? Tenemos, bueno, eso es un mapa más o menos para poder identificar lo mismo que hemos dicho, pero ya, digamos, en colorcitos. Y aquí eso es importante, ¿no? Porque nosotros tenemos una situación, cáncer de mama se diagnostica más, es decir, aumenta la incidencia, pero la mortalidad disminuye. Es decir, esto sí nos dice que estamos haciendo algo mejor las cosas que hace unos 10 a 15 años. ¿Por qué? Porque diagnosticamos estadios más iniciales. No necesariamente te hablo de in situ o estadio 1, hablo de estadios 3, que son localmente avanzados, que son potencialmente curables, porque les doy un tratamiento de neoadjuvancia y los convierto en operables. ¿Y eso qué significa? De que diagnostico más, tengo una gran población de pacientes con cáncer de mama en tratamiento y se me mueren menos. ¿Por qué? Porque estoy obteniendo... ¿Y eso por qué se ocurre? Por eso, porque tengo mejores tratamientos y porque tengo mejores técnicas de screening. Esto es simplemente para poder mostrarles a lo largo de los años, eso es la época de los 70s, simplemente vean cómo el diagnóstico en el año 70, en lo que eran estadios 1,
cómo a lo largo de estos últimos 40 años ha aumentado tremendamente. Insisto, esto unido y va de la mano a lo que es tema de prevención. Factores de riesgo. Cáncer de mama no tiene un causa-efecto directo como puede ser cáncer de piel y exposición solar, papilomavirus y cáncer de cuello uterino, tabaco, cáncer de pulmón. Tiene varios factores de riesgo. Entre ellos, obviamente, el primero, el sexo femenino, a pesar que también ocurre en pacientes con sexo masculino. La edad avanzada, historia familiar, la terapia de reemplazo hormonal que antes se brindaba, o a la década pasada se daba, que esto sí favorecía en algunos pacientes a generar algún tipo de neoplasia. El hecho de las mutaciones, el BRCA1, BRCA2, esto y automáticamente estoy seguro que se les viene a la mente la imagen de Angelina Jolie. Y esto sí, sobrepeso y alcohol. Esto sí, son dos cosas que se han visto, se han relacionado, y aparte de sobrepeso y alcohol, tabaco, que si se dan cuenta es lo que finalmente estamos intentando, digamos, invitar en el cambio cuando hablamos de cambio de actitudes o cambio de estilos de vida, hablamos de menos tabaco, menos alcohol y más ejercicio. Y finalmente es lo único que sí se ha visto que tiene relación y va una relación directa en pacientes con cáncer de mama, no solamente para la prevención, sino también para el tratamiento. Hay estudios que dicen que pacientes que durante el tratamiento tienen sobrepeso, estas pacientes tienen peor desempeño, peor respuesta al tratamiento y peor pronóstico. Esto, bueno, es un video que nos sale. Bueno, hasta hace poco tenemos, actualmente y aún ahora tenemos lo que es la definición histológica, la clasificación histológica, o los subtipos de cáncer de mama histológicos, que es el cáncer ductal y el cáncer lobulillar. Si uno lo quiere ver, también va a ver en los reportes de patología como NOS, ¿no? Que es no ningún tipo de específico, porque se cataloga como ductal infiltrante o esto sin un tipo específico, que es el NOS. Esto de aquí es lo que se disponía hasta hace 10 o 15 años, hasta antes del año 2000. Hoy en día ya no es suficiente hablar de un cáncer de mama ductal infiltrante o un cáncer de mama NOS. Ya tenemos que hablar de fenotipos moleculares, que era algo lo que les adelantaba, que eran como las razas. Lo vamos a ver en otra diapositiva. Esas son las gráficas para poder comentar cuáles eran los dos subtipos. Esto que ven ustedes, que parece un cuadro abstracto, es lo que hace cambiar la evolución de cáncer de mama, y no solamente cáncer de mama, sino la oncología en general. A partir de lo que ocurre en ese estudio publicado en el año 2000, cambia el concepto de la oncología y obviamente de cáncer de mama. ¿Por qué? Esto es lo que ustedes ven aquí, es el panel genético en el cual, a raíz de estudios que se realizaron y se publicaron en Nature en el año 2000 por Perú, en francés, no Perú, hace de que sepamos de que tenemos no un solo tipo de cáncer de mama, sino tenemos 4 tipos de cáncer de mama. Digo 4 porque el normal like no tiene ninguna repercusión, y si el basal like o triple negativo. Visto esto por técnicas de inmunohistoquímica, porque no se hace siempre por técnicas de genética, esto es lo que tenemos. Cuando cuando el patólogo hace un diagnóstico de cáncer de mama, sea ductal o lobulillar, pero sobre todo el ductal, eso inmediatamente va a unas técnicas de inmunohistoquímica, que son algunas coloraciones específicas que, de acuerdo a colorcitos, le van a indicar qué cosa. Le van a partir en los 4 subtipos, que es el subtipo luminal A, luminal B, el ER2 y el triple negativo. Vamos a ver, lo comentaba, ¿no? Para que se acuerden, la clasificación de Perú el año 2000, ¿no? Yo la primera vez, les cuento, la primera vez que escuché esta clasificación, me acuerdo, justamente estaba en un congreso en Francia, y cuando dijeron la clasificación de Perú me sentí súper orgulloso porque pensé que era de nosotros. Claramente después vi que era Perú, ¿no? Me sentí un poco triste y un poco decepcionado después de ello, ¿no? Pero me quedó la mnemotecnia, ¿no? Hablando en temas ya y definiendo cada uno de estos subtipos, parten de 4 puntos. Nosotros tenemos que analizar si presentan o expresan receptores hormonales de estrógeno, receptores de progesterona y el ER2. De acuerdo a esas 3 distinciones, nosotros hacemos los juegos necesarios para poder calificar. Me explico. Luminal A va a tener receptores hormonales positivos, sea de estrógeno o progesterona. El ER2 va a ser negativo. Y el Ki67, que es un indicador de proliferación celular, normalmente es menos del 14%, algunos grupos lo ponen como 12%, otros como 20%, pero siempre es menor o bajo. El luminal B se expresa tanto igual que el luminal A, la única diferencia es que el Ki67 es mayor del 14%. Y el ER2 se caracteriza por tener receptores hormonales positivos o negativos, pero el ER2
que es un gen obligatoriamente positivo, y esto normalmente se expresaba por crucecitas, ¿no? Una cruz sobre 3 cruces era negativo, 3 cruces sobre 3 positivo, y si es 2 sobre 3, entre comillas, era indeterminado y se iba al desempate por un estudio de Fish. Si era amplificado, se consideraba que era R2 positivo. ¿Por qué digo que aquí pongo un subtipo? Porque cuando es R2 puro y tiene receptores hormonales negativos, se considera R2 puro. Pero cuando tiene receptores positivos, sea uno u otro, es decir, estrogénico o progestágeno, y el R2 se considera triple positivo. Y estos de aquí tienen peor pronóstico. Y el triple negativo, es decir, que no tiene ningún receptor hormonal ni ningún R2. Esto de aquí, en prevalencia, vemos que los más prevalentes son los luminales, hablamos de casi un 60%, mientras que los R2 hablamos de un 15% y los triple negativos de un 15 a 20%. ¿Ok? Esos son los escenarios y esos son los 4 subtipos de cáncer de mama que tenemos hoy en día. Y a partir de ahora, de en adelante, estoy seguro que ustedes cuando hablen de cáncer de mama entenderán cada uno de ellos y vamos a desarrollar cada uno de ellos para poder acordarnos un poquito de cada una de las características. Luminal A, como pueden ver, es el subtipo más común. Normalmente tiene un mejor pronóstico y se considera que es uno de los cánceres con mejor pronóstico. Tiene tasas de supervivencia relativamente adecuadas, no recurre con mucha frecuencia y normalmente el tratamiento que va unido, y le voy adelantando, va unido a hormonoterapia. El luminal B tiene una mejor respuesta, tiene una buena respuesta, pero no tan buena como el luminal A porque se comporta de una manera un poco más agresiva. Y sí tiene un poquito de mayores tasas de recidiva o de reaparición a diferencia del luminal A. El R2 positivo sí es un subtipo bastante agresivo, pero la ventaja es que tiene un fármaco o terapia dirigida o terapia biológica que es el trastuzumab, que fue el primer fármaco que se tuvo de terapia biológica y que cambió también la historia de la oncología. Y digamos, suelen ser pacientes que se diagnostican a edades, digamos, más o menos iniciales. Los cánceres de mama luminales se diagnostican en pacientes normalmente mayores de 60-70 años y, como les comentaba, sí son tumores un poco agresivos, tanto igual como lo que es el triple negativo o el basal-like, el cual sí al principio tiene una buena respuesta, pero el problema es cuando te recidiva y te reaparece de una manera bestial. Y normalmente se relacionan con lo que son los genes BRCA1. Cuando hablamos de patrones de metástasis, tienen patrones diferentes, y por eso me refería de que son 4 razas diferentes. No es como lo que dice esta cuña, ¿no? Somos una raza distinta, no es diferente. Eso es simplemente, aquí hablamos de que cada uno de ellos tiene una especie de pronóstico diferente, terapéutica diferente. Cuando hablo de luminal A, normalmente se van a hueso los luminales. Cuando hablamos de los R2, ellos suelen ir ya a parámetros viscerales. Si se pueden dar cuenta, cerebro es muy común, hígado sobre todo, y pulmones. Y los triple negativos también. Cerebro, hígado y pulmones. Cuando uno habla de pacientes metastáticos, tiene que tener una diferencia: oligometastáticos o plurimetastáticos. Oligometastáticos es decir que tienes solamente una lesión tumoral metastática y puede ser en un lugar que no tenga tanta predominancia como puede ser hueso. Si bien esa paciente que es metastática a hueso, una chica de 35 años, luminal B, cáncer de mama, luminal B, con metástasis ósea a solamente L2, le confiere esto ya un estadio 4 y por ende no curable, es incurable pero controlable. ¿Qué es lo que pasa? De que en este tipo de pacientes no van a tener mucha carga tumoral, porque solamente tiene un sitio nada más. A diferencia de, por ejemplo, una paciente con cáncer de mama triple negativo de 75 años con metástasis cerebrales, pulmonares y hepáticas. Cambia mucho la figura, sobre todo por lo que se llama el concepto de carga tumoral, el peso. Si ustedes imaginen, juntan todas las metástasis y las dimensionan, eso, mientras más visceralidad y más vísceras vitales afecten, peor pronóstico tiene ese paciente y obviamente los niveles de supervivencia disminuyen al máximo. A mí no me interesa tanto que una paciente tenga enfermedad en hueso porque se puede manejar de una manera mucho mejor.
Y eso hablamos más o menos de lo que son las tasas de supervivencia aproximadamente. Como pueden darse cuenta, sobreviven mucho mejor los luminales. Y el que tiene peor pronóstico es el ER2, pero tiene la ventaja de tener terapia dirigida, que son los anti-ER2, como hemos hablado del trastuzumab, y por ejemplo el pertuzumab y demás cosas. Y hay algunos estudios en los cuales hablamos de tasas de supervivencia de casi 40 meses en pacientes con ER2 positivo. Eso, bueno, también simplemente para ver en tablas de Kaplan-Meier cómo esto de aquí va disminuye de una manera notoria. Esto es cuando a veces preguntan por qué no se cura el cáncer o por qué hoy ha avanzado tanto y es difícil el cáncer, es por esto. Porque la célula tumoral es esto de lo que conocemos hoy en día, es súper compleja. Es decir, tiene pathways, tiene caminos de vías moleculares que ya conocemos, que están mutadas en algunos casos, pero también estas vías tumorales se hacen unión con otras, hacen crosstalks con otras de aquí. ¿Esto qué significa? Es como si tienes la Javier Prado y tienes la avenida Canadá, que son paralelas. Entonces tú imagínate que cortas la avenida Javier Prado. ¿Qué es lo que pasa? Cortas tú, imagínate la vía del RAS-RAF-MEK. La cortas, pum, pones un bloqueo a ese nivel. La célula tumoral obviamente va a disminuir en replicación, va a disminuir en volumen, el paciente responde mejor, tiene un nivel de libre de enfermedad o mejora por 3-4 meses. Porque ¿qué es lo que pasa? Al tercer o cuarto mes la célula tumoral dice, oye, abro la del tránsito y me voy por la Canadá. ¿Qué es lo que hace? Plim, abre la vía AKT-mTOR. Ese es el problema que tenemos hoy en día con la terapia biológica. La terapia biológica es específica para la célula tumoral, pero solamente trabaja sobre una o sobre dos vías moleculares, lo cual le confiere un nivel de respuesta importante, sin tantos efectos secundarios, pero limitado en tiempo, porque la célula tumoral es recontra inteligente. Entonces inmediatamente hace y abre otras colaterales y genera resistencia. De modo que si nosotros pudiéramos tener y comparar en evolutivo la primera biopsia molecularmente del primer diagnóstico de cáncer de mama de una paciente, por ejemplo, cuando recién se le diagnostica, y al 5.º año cuando puede fallecer de ese mismo tumor, y sacamos una biopsia y la analizamos molecularmente, vemos y veríamos cómo las clonas celulares de inicio y hasta el final han cambiado, de modo que al final tienes un alien, tienes un Terminator, porque tú mismo con los tratamientos que le has ido dando has ido purificando clonas, como Charles Darwin, selección natural. Has ido seleccionando las clonas más agresivas hasta que finalmente las clonas más agresivas la mataron a la paciente. Y esto no solamente ocurre en cáncer de mama, ocurre en cualquier cáncer. Y ese es el concepto por el cual hoy en día la oncología ha mejorado, pero aún todavía no hablamos de curación. ¿Qué es lo que disponemos ahora? La inmunooncología, que se une a las herramientas que ya disponemos como quimioterapia, se une a la terapia biológica como trastuzumab y nos aumenta más las tasas de supervivencia sin tantas complicaciones. ¿Por qué? Porque trabaja sobre linfocitos directamente. Eso estoy seguro que ya a lo largo del curso les habrán comentado un poco. Bueno, es otra manera de poder ver y analizar lo que es todo lo que es la vía de trastuzumab. En la vía de lo que es en cáncer de mama, todo lo que es uno de los pathways principales. Esto lo traigo porque es importantísimo lo que es el screening, ya se los había comentado a ustedes. Lo que es el cribaje es fundamental para cáncer de mama. Mucho se habla de lo que son los marcadores tumorales. Marcadores tumorales no sirven para hacer diagnóstico. Ojo, marcadores tumorales nos ayudan solamente para poder ver la evolución de un cáncer ya diagnosticado, pero no para hacer ningún tipo de diagnóstico. ¿Ok? El diagnóstico se hace por medio de una mamografía y por medio de una biopsia. Cualquier tumor necesitamos una biopsia para poder confirmarlo, si no, eso no existe. ¿Ok? Mamografía, bueno, hablamos de que tiene una adecuada sensibilidad y normalmente se está recomendando en las últimas guías hacerlo cada 2 años. Se ha hablado mucho sobre lo que es el beneficio de hacer mamografías o no. Hubo un boom de mamografías, hace 2 meses salió en New England Journal una revisión en la cual de la Task Force de Estados Unidos, en la cual sí te dicen de que es importante hacer la mamografía para a partir de los 55 o 50 años. ¿Por qué? Porque se ha visto de que la densidad de la mama es uno de los principales handicaps a la hora de ver una mamografía. Por eso es de que se recomienda que a las pacientes que son menores de 40 años se les haga ecografía por la densidad. Porque entonces una mamografía, la mama es tan densa de que te puede generar falsos negativos. ¿Cuál es el problema? De que hoy en día las chicas a los 40 siguen teniendo unas boobies tan perfectas como las de 20 años. Entonces el problema es de que siguen siendo mamás densas. Y tú le haces mamografías y si dices la mamografía está normal.
Entonces, finalmente lo que se está viendo es de retrasar el tiempo de la mamografía un poquito más, quizás hasta los 50 años, porque ya a los 50 años pues tiene que perder densidad la mama y ahí se pueden ver con mayor facilidad los tumores. Y ya no solamente hablamos de una mamografía en 2D, hablamos de la mamografía en 3D o la tomosíntesis, la cual te permite ver literalmente, si tú ves un nódulo, créanme, cuando tú lo haces y tú lo ves es alucinante porque como si fuera el pad del iPad o del laptop, simplemente haces una ruedita y ves como en 3D. Literalmente ves el tumor y ves la lesión, y eso que facilita a los radiólogos intervencionistas para generar y hacer diagnósticos mucho más precisos de esto. Bueno, esto es algo lógico, ¿no? Porque siempre, la imagen aquí la traigo porque siempre te comentan de que una de las pruebas de screening es la autopalpación, correcto, sí es importante, pero cuando la autopalpación, pues te lo encuentras esto de aquí, pues, ¿no? Cuando tienes una bola de 2.5 centímetros, que hablamos de un estadio 3, que el cual no es una enfermedad incurable, pero digamos que de arranque ya no se puede operar. Los estadios 3, como veremos más adelante, tienes que brindar un tratamiento preoperatorio o neoadyuvante para poder después convertirlo en operable. ¿Ok? Y claro, eso entre comillas es lo importante de la mamografía, porque estamos hablando de que te encuentran lesiones de 3 milímetros, y ese es el éxito de la mamografía, y eso es lo que nosotros necesitamos, encontrar lesiones de 3 milímetros, de 0.5 centímetros, para simplemente haciendo una tumorectomía, curar al paciente y después dar tratamiento de consolidación, pero erradicar el riesgo de que reaparezca el cáncer. Porque obviamente tiene más tasas de recidiva y es de perogrullo este de aquí que este de aquí. Estoy seguro de que una de las principales complicaciones o de las molestias que tienen las mujeres es lo que refieren que duele un montón. Lo sé, lo entiendo. Y ellas obviamente quisieran ver esto de aquí, pero todavía esto no se hace, ¿no? ¿Cómo se traduce la mamografía? La mamografía tiene un parámetro de clasificación que es el BIRATS, que, bueno, en fin, ustedes ya podrán leerlo y de acuerdo a los hallazgos te clasifican en BIRATS 0 hasta BIRATS 5. Esto de aquí lo traigo porque el año pasado, justamente para estas épocas, tuvimos la oportunidad de trabajar y estar en San Antonio Breast Cancer, que es el simposio más importante de cáncer de mama del mundo, que anualmente se hace en la misma ciudad, en San Antonio, Texas, todos los años, desde hace más de 40 años. Y lo traigo ¿por qué? Porque estamos hablando de la parte de prevención. Lo que se va a venir, y para mí vendrá de aquí a unos 5 a 10 años, será lo que es el diagnóstico precoz. Ya no solamente por mamografía, sino también por lo que son células tumorales circulantes. El concepto de células tumorales circulantes es un concepto que tiene más o menos unos menos de 10 años de evolución y te dice que todos los pacientes metastáticos tienen circulando en el torrente sanguíneo células tumorales, porque finalmente son las que se van a desplazar por la vía sanguínea para hacer alguna metástasis. ¿Cuál es la diferencia? De que si tienes alguna máquina o filtros especiales para diagnosticar una célula tumoral de una célula no tumoral, puedes cuantificarlas y puedes decir si a partir de tal número o tal otro, si a partir de 5 o para arriba hay muchas, significa que esa paciente tiene una lesión o tiene un cáncer de mama activo. Menos de 5, pues no. Eso sí se utiliza ahora, no de forma estándar en pacientes metastáticas. De hecho, nosotros presentamos con el grupo, yo me hice la residencia y la especialidad en España y con el grupo español presentamos este póster, que finalmente es mi tesis de doctorado, en el cual, analizando las células tumorales circulantes en escenarios metastáticos, vemos de una manera mucho más precoz y mucho más fidedigna que imágenes si recidiva el tumor o no. Porque si un paciente tiene más de 5 células tumorales en sangre y había algunas que tenían 100, se relacionaba directamente con el tiempo de vida y con el pronóstico. Esto de aquí justamente es del póster, lo siento, es la única foto que tengo, un poco así cherry, le paso rápido, no la han visto, ¿ok? Es el fluxograma que nosotros manejamos y tratamos de manejar aquí en los hospitales, porque el concepto de cáncer de mama es fundamental trabajarlo en equipo. Cáncer de mama es un manejo interdisciplinario, ya no solamente es terreno del mastólogo, ya no solamente es terreno del oncólogo, tiene que ser visto en conjunto. ¿Y por qué lo pongo aquí? Porque esto de aquí es lo importante, los comités de tumores. Nosotros en el hospital tenemos un comité de tumores gineco-oncológicos y de mama que todos los jueves de hace 2 años nos reunimos y analizamos, si no todos, la gran mayoría de pacientes de cáncer de mama para poder darles un abordaje integral. Lo ideal es que las verdaderas unidades de mama y los verdaderos estos centros oncológicos, por ejemplo en España, todos los días martes nos reunimos y vemos todos los pacientes nuevas diagnosticadas en esa semana.
Eran 2 o 3 horas, pero se empezaban todos los casos, uno por uno. Te podías demorar más en algunos o menos. Pero tenías en esa misma reunión, era como una junta médica, tenías al patólogo especialista en mama, a los mastólogos, tenías a los oncólogos médicos especialistas en mama y a los radioterapistas. Y en tiempo real tenías todo. Y a veces cuando era un paciente viejito, venía el geriatra. Una visión global del asunto, porque hoy en día la medicina todista está en extinción. Hoy en día uno tiene que trabajar interdisciplinariamente, y no solamente en oncología, en cualquier especialidad. Es un cartelito, me pareció muy interesante, que alguna vez lo vi, porque obviamente son signos de alarma, ¿no? Pero regresamos al punto. Cuando ya tengas esto de aquí, es muy tarde. Cuando tú tienes piel de naranja, o piel de limón en este caso, ya hablamos de un T4D, estás hablando de un estadio 3. Esto ya es tarde. Tenemos que evitar esto. ¿Y cómo? Por la mamografía, insisto, y es una cosa que necesito, y estoy seguro que se estarán hartando de que lo repito tantas veces, pero ustedes tienen que ser factores de difusión de esto, porque es la única manera que podemos tener, no solamente para cáncer de mama, sino para la gran mayoría de tumores. ¿Okay? Cuando viene el paciente de cáncer de mama o con cáncer de mama a la consulta, o tú lo vas a ver en una interconsulta del pabellón, tienes que preguntar obviamente cosas de anamnesis básica, de NARC, embarazos, antecedentes familiares oncológicos, etc. De acuerdo a eso pasas a tu examen físico, como ustedes saben, dirigido a sistemas, porque ya te vas imaginando de que si es un paciente de un cáncer de mama, quizás no tengas el fenotipo en ese momento, pero vas a buscarle el hígado, vas a ver pulmones, y es algo lógico, porque es su examen en general completo, pero le prestas un poquito más atención a la parte de tórax, a la parte de abdomen. ¿Qué exámenes auxiliares vas a pedir? Bueno, vas a pedir, primero, el primer paso para poder saber que tienes un cáncer es una biopsia. La biopsia la hace el mastólogo, sea por una biopsia por aguja fina, o sea una biopsia por aguja gruesa, o sea por una biopsia Trucut, pero hay una biopsia obligatoriamente. Antes, bueno, aún ahora se hacen las biopsias excisionales. Lesión de 1 centímetro, y agarran y cortaban y sacaban directamente todo el tumor. Y la biopsia y sacaban de llapa todo el tumor. Hoy en día la idea quirúrgica en cáncer de mama se está retrasando mucho más, porque se ha visto que inclusive en tumores muy pequeños, adelanto el concepto, por ejemplo, en tumores triple negativos muy pequeños, así sean de 1 centímetro, ese paciente va a quimioterapia preoperatoria. El concepto del cirujano dice, muy cortonita. Aguanta. Damos tratamiento, ¿por qué? Porque la neoadjuvancia tiene ventajas. No solamente para hacer un down staging, es decir, disminuir el tamaño del tumor para facilitarle la vida al cirujano, sino también erradica lo que son las micrometástasis ocultas, y en tercer lugar porque favoreces un concepto que es importantísimo en cáncer de mama, que es la respuesta completa patológica. Es decir, le doy quimioterapia a este paciente y el paciente ya no se toca en la lesión, pero le sigo dando normalmente dura 6 meses de tratamiento. Cuando van a cirugía, porque ese paciente va a cirugía de todas maneras, sacan la zona de la lesión y el patólogo me tiene que decir, no veo ninguna célula maligna. Eso se llama respuesta completa patológica. Y esos pacientes que van a respuesta completa, o que obtienen respuesta completa patológica, los niveles de supervivencia son mucho mejores de los que no obtienen respuesta completa patológica. ¿Ok? Entonces, lo primero, la biopsia. Inmediatamente después, ver la axila, porque eso va de la mano, obviamente. Necesito ver la afectación locorregional. Que tengas ganglios axilares positivos no significa que son metástasis. Hablamos de un estadio 3 nuevamente. Los estadios 3 se hablan por enfermedad voluminosa a nivel de T, el TNM, y obviamente a nivel de axila algún ganglio positivo. Y el estadiaje necesario, que son tomografías de tórax, abdomen y pelvis, y una gamografía ósea. Con ese paquete completo y la inmunohistoquímica. Cuando tengas ese paquete completo, ya puedes saber y puedes imaginarte qué tratamiento le vas a diseñar, cómo lo vas a empezar a tratar a ese paciente. Porque no es lo mismo un estadio 2, un estadio 3 y obviamente un estadio 4. Pasa con mucha frecuencia que los mastólogos diagnostican un cáncer de mama, lo palpan, le hacen la biopsia, sale carcinoma ductal infiltrante, mientras va corriendo la inmunohistoquímica, que demora unas 2 o 3 semanas, en el hospital, por ejemplo, te la mandan. Y ya le dicen, oye, va directamente a quimioterapia, ¿no? Entonces, si tú te crees eso directamente, entonces le pones quimioterapia, pero ¿cuál es el problema? De que muchos de esos pacientes no tienen estudios de extensión, es decir, tomografía de tórax, abdomen y pelvis. Y le haces la tomografía de tórax, abdomen y pelvis y ¡zas! Lesión hepática. ¡Pum! Lesión ósea, en la gamografía ósea. Te cambia el pronóstico, te cambia el estadiaje. Eso es importantísimo, entonces. Concepto, cáncer de mama, biopsia, la inmunohistoquímica para poder saber el fenotipo molecular, el estudio de extensión que consta en tomografía de tórax, abdomen y pelvis y en una gamografía ósea.
Mucha gente me preguntará aquí o podrá decir, ¿y la radiografía de tórax o la ecografía de abdomen? Sí, correcto, son más baratas, pero pierden un 40% de sensibilidad una radiografía de tórax versus una tomografía de tórax, por ejemplo. Y algún otro me dirá, oye doctor, ¿y el PET? El rol del PET todavía para cáncer de mama funciona, pero no para diagnóstico inicial ni para estadiaje. Quién sabe si quizás de aquí a unos 10 años el PET se convierta en nuestro común denominador. Bueno, esos son el TNM. Las guías NCCN son de acceso gratuito. Ponen en Google NCCN Guidelines, se inscriben gratuitamente solamente con su correo electrónico y tienen acceso a todas las guías oncológicas de todos los tumores del mundo mundial. ¿Ok? Aquí, bueno, no voy a entrar en detalle cada uno del TNM, ustedes lo pueden ver también, y los estadios, como ya hemos comentado. En líneas generales, bueno, hablamos de T1, cuando es menos de 2 centímetros, T4D, el inflamatorio, cuando tienes piel de naranja, por decirte, y ya N3 cuando tienes ganglios a nivel supraclavicular. Como podemos ver, los nombres de los estadios, no necesariamente hablamos de estadio 1, 2, 3, 4, sino también cada uno tiene un sinónimo, ya lo hemos dicho. Estadio 1 es el estadio localizado, 2 y 3 localmente avanzado, y estadio 4 avanzado. Digo esto ¿por qué? Porque muchas veces se confunde y dicen, es un cáncer avanzado. Y cuando tú revisas, no es un estadio 4, es un estadio 3. Entonces, por favor, precisar bien cuando usen ustedes la palabra avanzado. Solamente hablen de cáncer avanzado, de mama, de colon, de lo que les dé la gana, cuando sepan que hay metástasis. Si no, no es avanzado. Y eso es un problema porque muchas veces en las rondas, los médicos no oncólogos, e inclusive algunos oncólogos old fashion o vintage, siguen convencionando la palabra avanzado. Y eso es confusión, porque no es un término preciso. ¿Ok? Esto es lo que disponemos nosotros en el tiempo, como si fuera una línea de tiempo, para ofrecer a los pacientes con cáncer de mama. La cirugía finalmente es la piedra angular, porque intentaríamos ir a una cirugía por ahora, porque después quizás en unos años la cirugía pase a tener un segundo plano, pero aún ahora buscamos la cirugía como el gold estándar. La neoadyuvancia es aquel tratamiento preoperatorio y la adyuvancia es aquel tratamiento postoperatorio. Hasta aquí, bueno, podemos hacer como una especie de parón y sabemos que la enfermedad de mama o el cáncer de mama es una enfermedad iconográfica, no solamente para la sociedad, sino también para la oncología en general. Es una enfermedad holística, como hemos dicho. Hablamos que es un problema, obviamente, que tiene mucha relevancia a nivel epidemiológico, tiene a su vez también la característica de tener 4 enfermedades según los 4 subtipos que hemos hablado: luminal A, B, triple negativo y ER2, cada uno con pronósticos diferentes, y hemos también dejado en claro, creo, la importancia de lo que es el screening y los exámenes auxiliares. Pasamos a la siguiente parte, que es ya el tratamiento. Insisto, no pretendo que salgan ustedes aquí como oncólogos médicos, pero quiero darles un pantallazo de lo que disponemos hoy en día. En cáncer de mama disponemos esto. De acuerdo a los fenotipos moleculares, la cirugía, la radioterapia, pero también tenemos la hormonoterapia, tenemos la quimioterapia clásica de toda la vida, que no pierde todavía el rol, la terapia antidiana o targets moleculares o biología o terapia biológica, terapia de soporte, y falta aquí lo que es la inmunooncología. ¿Okay? Hoy en día disponemos de todas estas herramientas que muchas veces se unen para poder estar hablando de esas tasas de supervivencia tan importantes que estamos consiguiendo en la actualidad. Y obviamente siempre eso es importante porque muchas veces nosotros tenemos que contar con estudios clínicos, es decir, estudios de investigación, porque una de las ventajas de tener estudios clínicos es que si yo tengo un paciente con cáncer de mama y le puedo ofrecer 10 opciones de tratamiento, no tantas, vamos a reducir 5 opciones de tratamiento que se las puedo ir dando una a una. Cuando yo enrolo a un paciente en un ensayo clínico de acuerdo a sus características y sin tratar de aprovecharme de nada de él, ¿qué gano? Gano ya no solamente 5, gano una línea más, gano unas 6 opciones de tratamiento. Y si el paciente recibió o vuelve a aparecer, si yo tengo la opción de meterlo en un ensayo clínico, es lo que más se recomienda. ¿Por qué? Porque voy ganando líneas de tratamiento, voy ganando opciones de tratamiento, y por eso, ¿cómo se traduce eso? Con aumento de supervivencia. 1 mesecito más, 3 mesecitos más, y no solamente los 3 mesecitos que metido en quimioterapia, enchufado en el hospital, no. Hablo de 3 mesecitos bien vividos y sin síntomas, que finalmente es lo que busca la oncología moderna. La oncología moderna no busca el encarnizamiento terapéutico, busca que mi paciente me viva más, sin síntomas y siendo lo más funcional posible, porque entiendo que ese paciente, si es de esa manera, va a poder desarrollarse y desempeñarse individualmente y en su familia de la mejor manera posible.
Siempre antes de tratar a un paciente oncológico tengo que darme cuenta de esas características. Tengo que saber la edad, las comorbilidades, el PS, que es el Performance Status, es decir, el estado funcional oncológico de este paciente, el estado social y la voluntad del paciente. La fundamental es el PS, es decir, el estado del paciente, el estado oncológico del paciente, el ojo clínico. Antes era la edad, hoy en día no. Yo tengo pacientes de 90 años, pero sin embargo son pacientes de 90 años que sin embargo caminan todo el golf en la mañana. O salen a tortar. Entonces es un paciente que si bien tiene 90 años, pero funcionalmente es un paciente totalmente activo, que corre más que cualquiera de nosotros, inclusive. Entonces ese paciente yo no le voy a bajar el dedo inmediatamente. ¿Qué voy a hacer? Le voy a dar un tratamiento oncológico activo, inclusive con quimioterapia adecuada, obviamente para sus características. Pero no le bajo el dedo, porque tú solamente agarras y dices, 90 años ya. Eso es algo que existe hoy en día, y no solamente en la oncología, sino sobre todo en especialidades no oncológicas. Y dice, tiene 75 años, ya pobrecito, ya mándalo a su casa, ya. O cada vez vemos más pacientes en las salas de hospitalización de medicina interna geriátricos, 80, 85 años, ya, oye, ya, mándalo a su casa, nomás. Ese concepto de mándalo a su casa, que no le va a pasar nada, ¿cuál es el problema? El viejito no se muere al mes siguiente. Si tenía una masa en donde tenga de 5 centímetros, al mes siguiente viene con una masa de 10 centímetros, más gritando de dolor, sangrando y con peores complicaciones. ¿Por qué? Porque la quimioterapia muchas veces no solamente es para poder curar al paciente, la quimioterapia no cura, modula, controla, regula. Y yo, si le ofrezco a ese paciente una quimioterapia con características específicas para su peso, su talla y todos sus parámetros bioquímicos, puedo hacer que frene la enfermedad. Y si mantengo al menos de 5 centímetros o lo reduzco un poquito, eso va a hacer que el viejito me diga, me duele menos, doctor, gracias. Y por ende, ¿qué hago? Que siga evitando eso y le gano un poquito más de tiempo de vida con la famosa frase calidad de vida. En su defecto, yo por querer decirle, anda nomás a tu casa, viejito lindo, y te vas a Piura, te vas a Huánuco, lo que sea, va a regresar el paciente a los 2 meses fatal. Entonces, el concepto que estoy seguro que ustedes tienen, porque estar un viernes por la tarde escuchando aquí a un médico hablar de oncología, ustedes tienen que tener conceptos oncológicos y les debe gustar la oncología. Entonces, espero que después de este curso que ustedes tengan otras ideas y otros conceptos de oncología y los difundan. Porque estoy seguro que cuando ustedes regresen y salgan aquí el lunes o en enero, cuando regresen a sus actividades de la universidad y en clases, habrán médicos y se encontrarán médicos que no creen en la oncología. Aún ahora. Y es triste, porque eso de ahí definitivamente significa que no han evolucionado, y por eso les ponía las primeras diapositivas. Todo evoluciona, todo cambia, y ustedes son la generación del cambio. Factores pronósticos, ya hemos comentado lo que son factores pronósticos, el tamaño tumoral, sobre todo lo que es la afectación ganglionar, ¿no? Y sobre todo lo principal, ya no es el grado histológico, sino es el fenotipo molecular. El principal factor pronóstico, antes podía ser los ganglios, etc., hoy en día es el fenotipo molecular. Si tienes un triple negativo, te fregaste. Si tienes un ER2, entre comillas, te fregaste. Es peor que tener un luminal A o un luminal B, ¿ok? Vamos a ver un poquito de los estadios iniciales, es decir, un estadio 1, un estadio 2, los cuales van muchas veces a una cirugía de arranque, es un tumor pequeño, se puede sacar directamente, y después de ello, de acuerdo a algunas características, yo puedo a estos pacientes ofrecerles algún tratamiento posterior. Es decir, pues cada vez que yo hago una cirugía de mama conservadora, que es el parámetro actualmente, tengo que complementar con radioterapia. Antes se quitaba toda la mama, inclusive hasta el pectoral, se sacaba a veces hasta la costilla y se sacaba absolutamente el brazo inclusive. Hoy en día esto cada vez va en menor cantidad, porque las mastectomías radicales o las mastectomías cada vez se ven menos. ¿Por qué? Porque como yo tengo la opción de usar la quimioterapia, reduzco el tamaño, entonces solamente hago tumorectomías o lumpectomías, es decir, cirugías conservadoras. Lo que pasa es que este tipo de cirugías tengo que complementarlas con radioterapia, no solamente en el lecho tumoral, sino también en la axila. Y sobre todo lo que es el análisis del ganglio centinela, ¿no? Cuando tienes una lesión palpable, un ganglio palpable, normalmente vas y le haces un BAF para estar seguro que tienes un ganglio. Normalmente el ganglio centinela es cuando no palpas nada en la axila, pero quieres estar seguro que no hay nada ahí. Inyectas una coloración específica y sacas, después por cintigrafía, sacas una biopsia de ese tumor, y si ese ganglio no está afectado, consideran ganglio centinela negativo.
La radioterapia, como les comentaba, es una herramienta posterior de consolidación obligatoria en conservadora y en radical cuando el tumor mide más de 3 centímetros, más de 4 ganglios afectados o mis márgenes no han sido del todo idóneos. Aquí vamos a hablar un poquito seguimos en el escenario de adyuvancia de esta terapia de consolidación postquirúrgica y vamos a hablar de cada una de las ramas. Por ejemplo, ¿qué hacemos en los pacientes luminales? Que para que se acuerden, hablamos luminal A menos de 14% y luminal B más de 14% de KI. Les adelanto, luminal A es terapia de reemplazo, en terapia hormonal. Cuando yo me refiero a hormonal, no es terapia de reemplazo hormonal, es terapia antihormona debería ser, porque le voy a dar medicación oral a premenopáusicas o postmenopáusicas, pero que son, ¿qué cosa? Inhibidores de aromatasa o el tamoxifeno, que simplemente inhibe la producción de estrógenos. Entonces, cuando hablas de terapia hormonal, uno puede pensar, o el paciente piensa que le vas a dar hormonas. No le estás dando hormonas, estás dando bloqueadores de hormonas. Porque luminal A, como acordamos, tiene receptores hormonales positivos, entonces estaría alimentándose el virus. Entonces, en pacientes premenopáusicas le puedo dar tamoxifeno unido o no a bloqueadores del eje, como análogos del eje LH-RH, y en posmenopáusicas, inhibidores de aromatasa, como pueden ser el anastrozol, letrozol, etc. ¿Ok? Y cuando hay ganglios positivos o cuando hay algunos factores de riesgo, como pueden ser una paciente menor, un tumor más o menos grande, un grado histológico un intermedio alto, receptores hormonales negativos o un grado positivo o infiltración linfovascular, todos estos criterios me hacen o me sugieren que le dé quimioterapia. Pero hoy en día, en los casos de los pacientes luminales y sobre todo en luminal A, disponemos de algo mucho más preciso y específico, que es digamos, esta imagen, ¿no? Es decir, puedo yo saber por una prueba genética si es que ese paciente va a quedarse recibiendo quimioterapia o va a quedar en el sillón de su casa. Esto de aquí son plataformas genómicas. Pueden ahí ver que es el Oncotype y el MAPaPrint. El Oncotype analiza una serie de genes solamente para poder saber si es que puede este paciente tener capacidad de tener mucha invasión o mucha recidiva a 10 años. Esta información que me va a proveer en práctico es si este paciente va a necesitar quimioterapia o solamente hormonoterapia. De acuerdo a que hay un algoritmo y me da un resultado que se llama Recurrence Score. Si este Recurrence Score, como pueden ver ahí, es menos de 18, es de bajo riesgo, por ende solamente terapia hormonal. Si este Recurrence Score es más de 31 o cercano a 31, le voy a dar quimioterapia. ¿Ok? Y me van a decir, ¿y si quedan de 18 a 31? Aún ahora no tenemos el estudio definitivo, pero lo que te dicen es que si está más pegado para el 18, pues es de bajo riesgo, no le das. Si está más pegado al 31, ya queda en tu conciencia si tú le quieres dar tratamiento de quimioterapia. Pero esto hoy en día existe, se emplea y se utiliza, no en el CIS lamentablemente, pero en la parte privada sí. Y ayuda muchísimo, porque simplemente le estás ahorrando al paciente quimioterapia, que significa pueden ser complicaciones, estancia y también desde el punto de vista farmacoeconómico. Y el MAPaPrint también es la otra plataforma genómica, sin embargo lo que pasa es que el que está estandarizado y protocolizado es el Oncotype. Cuando nosotros hablamos también de la adyuvancia de los HER2 positivos, en líneas generales, los que son HER2 puros, es decir, que no tienen expresión conjunta de receptores hormonales negativos, de sensores negativos, le ponemos quimioterapia y trastuzumab. Y los que tienen y son receptores hormonales positivos, que tienen un peor pronóstico, le añado a la hormona quimio, el trastuzumab y la quimio le añado la hormonoterapia. ¿Ok? Triple positivos, es decir, que expresan todo, les tengo que poner hormonoterapia añadido a la quimioterapia y el trastuzumab, y los que son puros solamente lo que es el trastuzumab, nada más. Vamos al escenario de lo que es el triple negativo. Triple negativo, en resumen, quimio. Así de fácil y de sencillo, ¿ok? Para poder más o menos consolidar los conceptos de todo lo que hemos hablado de adyuvancia o de los estadios iniciales. Hablamos de cirugía radical o hablamos de cirugía. Primero, estadios 1, estadios 2, vas a cirugía. Cuando son localmente avanzados, lo vamos a hablar después de la neoadyuvancia. Pero si estos estadios iniciales, como pueden ver, si es luminal, vas a tener terapia hormonal y en algunos casos quimioterapia. Esto nos ayuda mucho en el Oncotype. Luminal B, vas a tener hormono y quimioterapia obligatoriamente. HER2 positivo, la quimioterapia más el trastuzumab, y triple negativos, la quimioterapia. ¿Ok? Y la radioterapia siempre en conjunto cuando has hecho una cirugía conservadora.
Bueno, eso es para recordar los efectos secundarios de la quimioterapia, que bueno, se supera bastante bien y sobre todo, bueno, el clásico que es la alopecia, ¿no? Hoy en día existen una máquina, en este último congreso justamente ya la están vendiendo, el año pasado ya sabíamos que estaba en prueba, que lo que hace es como un casco, entre comillas, que te lo pones, y que durante la quimioterapia hace que, como hielo, vaya a la zona de arriba. Con una racional muy sencilla y simple. La quimioterapia, ¿por qué genera alopecia? Porque la quimioterapia va por todo el torrente sanguíneo y sobre todo a las células de replicación rápida, que no solamente son las tumorales, sino también tenemos células normales, como pueden ser los linfocitos, los leucocitos, pero también las células capilares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú, al momento de poner hielo, haces vasoconstricción. Por ende, no le llega tanta quimioterapia a ese nivel y por ende la tasa de alopecia disminuye. Esta máquina cuesta $100,000. Y aquí, bueno, empezaremos a poner bistecs así congelados en la cabeza de las pacientes para ver si eso nos ayuda un poquito. Como no te ponían la monedita de sol cuando te caías aquí, y el bistec, igual. Hago así en la cabeza durante toda la quimioterapia. ¿Ok? Y bueno, los estadios intermedios, es decir, los estadios localmente avanzados, estadios 3, hablamos de neoadyuvancia. Cuando uno habla de neoadyuvancia, ya les he hablado durante todo ese tiempo, digamos, la importancia de la neoadyuvancia. El downstaging, es decir, bajar de un tumor grande, convertirlo en uno más pequeño y abordable. La respuesta completa patológica que les he indicado y les he dicho de que es importantísimo en niveles de supervivencia, y acordamos que eso principalmente son para tumores localmente avanzados, es decir, estadios 3, ¿ok? Y para carcinomas inflamatorios. Ya les había comentado y les he dicho lo que es importante de hacer los estudios de extensión, que es tomografía de tórax, abdomen y pelvis y la gammagrafía ósea, y siempre en estos casos voy a dejar una marca con lo que es un coil. Un coil es como un clip, como una especie de puntito metálico. ¿Por qué? Porque yo tengo un tumor de 8 centímetros, imagínense un triple positivo, un ER2 positivo, 8 centímetros. Entonces le tengo que poner un clip al medio o alrededor. ¿Para qué? Porque como sé que me va a hacer respuesta completa patológica o me puede hacer respuesta completa patológica, después como que, ¿dónde está el tumor? Si yo dejo el clip, sé que estaba ahí el tumor, y después el cirujano hará una cirugía de esa zona. Entonces es importante siempre manejar en neoadyuvancia, cuando tienes el tumor, incrustarle en la parte central, en la parte medial, un clip para poder después reconocerlo y saber que si ha hecho respuesta completa patológica, ya tengo una orientación o una guía donde poder hacer una cirugía más precisa. Lo que generan, o los que tienen más respuestas completas patológicas son los triples negativos, mientras los que menos tienen y menos consiguen son los luminales. De hecho, en este congreso que les comentaba, una de las novedades es de que luego de la neoadyuvancia, en un paciente que no tenga conseguido respuesta completa patológica, la neoadyuvancia son 6 meses de quimioterapia, normalmente las rojas y las blancas, es decir, antraciclinas y taxanos en una segunda fase, 3 meses. Cuando no te logra respuesta completa patológica, se ha visto que a estos pacientes que quedaba un poquito de tumor, después de ello quedabas 6 meses de quimioterapia de capecitabina, que es quimioterapia bioral. Y finalmente esos pacientes se comparaban, aquellos que recibían capecitabina post-neoadyuvancia y aquellos que no recibían capecitabina, y tenían mayores tasas de supervivencia de los que tenían capecitabina. Esto, aún ahora es una publicación que ha salido, quizás en unos años se convierta en terapia estándar. Muchas veces también pacientes que son luminales, como no responden muy bien a la quimioterapia, responden más a la hormona, en pacientes viejitas de 75, 80 años, puede hacer hormonoterapia neoadyuvante. Les das tratamiento hormonal y ese tumor vas a ver cómo va reduciendo y facilitas la vida del cirujano para que pueda hacer una cirugía posterior. Y finalmente estamos hablando de lo que es la parte de lo que son ya la parte de controles. Cuando ya has terminado, digamos, de dar, digamos, el tratamiento, vas a la parte de controles. Normalmente en los controles uno siempre trata de buscar el intervalo libre de enfermedad, es decir, desde el tiempo de la cirugía hasta el momento en que te visita, y a grosso modo eso. Los 2 primeros años post cirugía son controles trimestrales, intercambiando tomografías. Luego, el tercer, cuarto y quinto año son controles semestrales, haciendo una vez al año tomografía, y una o 2 veces al año por tomografía, y finalmente, pasados los 5 años, son controles anuales. Pues es casi lo mismo. En las líneas metastáticas, cuando uno hablamos de líneas metastáticas o de pacientes metastáticos, yo voy a hablar de pacientes, digamos, en estos pacientes voy a hablar de alternativas, como les comentaba a lo largo de la charla. Yo
a un paciente metastático, imagínate que tiene cáncer de mama y lesiones hepáticas. Cáncer de mama estadio 4. Entonces le pongo un primer tratamiento y le doy por unos 3 o 4 meses. Veo la respuesta como una tomografía. Si antes tenía 5 lesiones hepáticas y ahora pasa a tener 3 lesiones hepáticas, significa que hay una respuesta. Tengo dos opciones: o le mantengo el tratamiento o hago una parada del tratamiento, lo dejo sin quimio y le reevalúo a ese paciente cada 2 meses, hasta que me vuelva a progresar, porque sé que me volverá a progresar. Y cuando me progresa, le pongo otra quimioterapia diferente. Es más o menos, entonces, ¿por qué es? Porque tratas de que el tumor se despierte y tratas de dormir el tumor. Se despierta y lo duermes. Y durante todo ese juego va ganando meses, va ganando tiempo. Y entre medio, cuando hace una recidiva o una reaparición, puedes meter entre medio un ensayo clínico que te permite tener más líneas o más opciones terapéuticas. Un concepto importantísimo es que cuando tengas, o que todos los pacientes con cáncer de mama, cuando tienen una recidiva, es fundamental, si es asequible, hacer una biopsia. ¿Por qué? Porque el cáncer de mama muta. Me explico. Si antes podías tener un paciente con un cáncer de mama luminal B, luego de haber hecho quimioterapia, etc., y cuando tienes la primera recidiva, se puede haber convertido en un HER2 positivo. Entonces es importante el concepto de la rebiopsia, si es que es algo asequible y manejable. ¿Ok? ¿Cuál es la intención de las líneas metastáticas? O de controlar la enfermedad, porque no puedo curar, pero sí controlar y cronificar la enfermedad. El ejemplo que se le pone a los pacientes es que hoy en día, y estoy seguro, y abro la pregunta para que me respondan, hoy en día, siglo XXI, año 2015, casi 2016, aparte de infecciones, doctores, ¿qué enfermedades curamos? Curamos de verdad, ¿eh? Ya, fracturas también, ya, lo quito de aquí. En verdad, no curamos nada, cronificamos. ¿Controlamos la diabetes? ¿La curamos? No. ¿Reumatológicas curamos? No. ¿Hipertensión? Tampoco. Entonces, eso es importante porque la oncología, que antes era el patito feo, porque se me moría el paciente, lo estoy cronificando. Y la que saca cara finalmente por la oncología es el cáncer de mama y el cáncer de colon, que son los dos tumores donde más se han hecho avances. Se han puesto al día últimamente cáncer de pulmón, que estamos teniendo avances importantísimos cuando te morían a los 3 meses, pero eso es importante tener en cuenta, el concepto de cronificación y el concepto de control, porque al paciente se lo tienes que decir de esa manera, no le estás mintiendo, le estás diciendo las cosas como son. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa? Que aquí, cuando estás en el hospital, el CIS te permite tener solamente 3 o 4 opciones terapéuticas, nada más, y no tienes acceso a terapia biológica. Sí, tú sabes de que ese paciente te va a vivir menos en comparación al paciente de la clínica privada tal, porque tiene seguro tal que te permite tener acceso a tal terapia biológica. Esto lamentablemente es la realidad de nuestro país, estoy seguro que cambiará. En otros países quizás no tienen esas complicaciones, pero bueno, esos ya son temas ya de salud pública que ya no vienen un poco al tanto, pero es lo que nosotros vemos en el día a día. Finalmente, lo que hemos dicho, o para ir ya grabando, conseguimos mejores tasas de supervivencia. ¿Por qué? Como resumen, tenemos mejores diagnósticos, tenemos mejores screening, tenemos mejores tratamientos y tenemos más investigación. Esto de aquí, lamentablemente todavía tenemos algunos hándicaps, como puede ser el tema del escaso financiamiento, no tenemos tanto acceso a terapias personalizadas, ¿no? El hecho de los tumor boards o de los comités de tumores que se tiene que instaurar obligatoriamente, porque la visión tiene que ser vista, como ya les dije, de una manera integrativa, ya no de una manera aislada. Y esto también aquí pongo, digamos, como un contra, digamos, de que nos puede arruinar todo este bonito cuadro de las mejores supervivencias, lo que es el conocimiento, el concepto. Lamentablemente hay gente y médicos todavía que no tienen conceptos oncológicos, cosas que ustedes ya la tienen, solamente partiendo del punto de vista del interés que demuestran ustedes. Esto es como una especie de línea de tiempo que vemos como en 100 años más o menos hemos pasado de sacar brazos con mama directamente a tener inmuno-oncología y drogas cada vez más precisas que nos aumentan lo que son las tasas de supervivencia del paciente sin molestias y sin efectos colaterales. Para poder ir terminando, hablamos del cáncer de mama, ya lo hemos dicho, es una enfermedad que tiene mucha repercusión, es una enfermedad que es iconográfica para lo que es la parte de la oncología. Recalcar lo de los 4 fenotipos moleculares, recalcar la importancia del cribado poblacional o del screening poblacional, saber de que cada una de esas 4 enfermedades que conforman cáncer de mama, 4 razas, cada una de ellas tiene pronósticos diferentes, terapéuticas diferentes, que estamos logrando mucho avance
el mayor avance que se ha conseguido en la historia de la humanidad en lo que es la oncología moderna, y ustedes son partícipes de ello, y si quieren dedicarse a la oncología lo van a hacer de primera mano y de primera fuente. Encantadísimos que lo hagan. Otra cosa y otro concepto importante: en aquellos pacientes en los cuales ya no puedo ofrecer nada, entre comillas ofrecer nada, porque ya son estadios múltiples, estadios 4 muy avanzados, tenemos siempre los cuidados paliativos, que son fundamentales. Siempre acordarse de esto, que si hay algo que nos enseña a valorar el cáncer es el tiempo, aparte fundamental. Y acuérdense otra cosa más: siempre tienen algo que ofrecer al paciente oncológico, desde el estadio 1 hasta el que el paciente está en los cuidados paliativos, porque siempre hay algo que ofrecer. No me refiero a quimioterapia, la quimioterapia es una partecita de, porque inclusive solamente cogiéndole la mano al paciente ya están haciendo algo por él y por su familia. Nunca dejen a sus pacientes, por favor. Esa es una página que tengo en Facebook, si ustedes me quieren seguir, encantado de poder ayudarnos. Ponemos ahí algunas cositas o de responder algunas dudas. Y, bueno, mi correo electrónico, pero normalmente por aquí mejor me pueden ubicar. Si no tienen ninguna pregunta, muchas gracias por la atención. Sí. ¿Existe alguna contraindicación para lo que es la biopsia de mama? En principio no. En principio no. O sea, se tiene todavía el concepto que no solamente en mama, ¿no? Cuando tú vas a biopsiar algo, como que rompes el tumor y se esparcen las células y está generando ya que todo se vaya. No, porque cuando tú vas a hacer las biopsias cada vez son más finas y son muy finas y digamos no rompen, digamos, el tumor. Y ojo que ese concepto es un concepto antiguo, porque hoy en día sabemos de que ya el tumor o los cánceres existen con células tumorales circulantes, o sea, las células ya están circulando por el torrente sanguíneo en mayor o menor cantidad. En un futuro, ¿qué vamos a lograr hacer? Lo que les comentaba, células tumorales circulantes o biopsias líquidas. Es decir, ya no haremos biopsia de aguja, sino que haremos un examen de sangre simplemente, pasaremos esta sangre por el filtro y esto simplemente haremos como un bloque celular, y ahí, a partir de ahí haremos lo que de inmunohistoquímica necesaria para poder saber qué tipo de tumor tienes y qué fenotipo molecular y demás cosas. Eso es algo que lo tenemos ahora con las células tumorales circulantes, pero este tipo de tecnología ya se está trabajando, pero creo que será de dominio público y para todos de unos 5 a 10 años, ¿no? Quizás la agresividad se verá reducida solamente a un simple examen de sangre, nada más. 10 mililitros de sangre. ¿Alguna otra pregunta? La biopsia está mal hecha, podría pasar. O sea, por ejemplo, si no le dan a la primera, No es que no le des a la primera. Normalmente, si vas a pinchar mucho, para eso lo tiene que hacer alguien experto, ¿no? Normalmente, guiado por imágenes, sabes dónde tienes que hacer, o muchas veces se unen dos imágenes, es decir, con la ecografía en la mano, con el ecógrafo en la mano, vas haciendo la biopsia, sabes a dónde pinchar y a dónde darle. Si ya son 5 veces, pucha, ese pata es un delincuente, pues no es un asesino, un carnicero, ¿no? Esto, me olvidé que están grabando esto de aquí, así que bueno, off the record, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Dime. Ecografía. A ver, normalmente, como el cáncer de mama todavía no es una patología de mujeres jóvenes, que cada vez lo es más, no se recomienda de forma rutinaria a pacientes con cáncer de edades jóvenes, de 20 y pocos o de 30, hacer ecografías de rutina, salvo que tengan un antecedente familiar importante. Si tu mamá, un pariente de primer grado, llámese madre o hermana, y sobre todo en edades jóvenes, ¿no? Y cuando tienes el BRCA positivo, por ejemplo, ahí con mayor razón, sí tienes que ir a imágenes con cada cierto tiempo. Por ejemplo, cuando tienes BRCA positivo, y eso lo puedes orientar, ¿cómo puedes diferenciar si un cáncer en general, un cáncer de mama, tiene riesgo poblacional o riesgo hereditario? A grosso modo, por la edad. Si es menos de 40 años, puede llamarte un poco la atención y puede tirar más a si fuera algo hereditario. Obviamente haces un poquito de árbol genealógico, si te ves por ahí que la hermana, la tía, la mamá, puede llamarte la atención y tendrías que derivarlo a consejo genético para que confirmen si hay algún gen, sea BRCA o no BRCA mutado.
Cuando tienes una paciente con cáncer de mama diagnosticada a partir de los 70, 75 años, se considera que no debería tener un riesgo de patrón genético hereditario. ¿Ok? Entonces, con las pacientes jóvenes lo que se recomienda simplemente es exploración, palpación habitual en las chicas, salvo cuando tienen algún factor de riesgo, sea familiar o tengan BRCA. Ahí sí, los pacientes con BRCA inclusive, cada 3 meses tienes que hacer la resonancia. Y si ves el mínimo crecimiento de un nodulito, tienes que hacer una biopsia. He tenido pacientes, la paciente más chiquita que tuve tenía 16, 17 años. Estaba harta de que tengan que hacerle mamografías y que tengan que encima pincharla. Y encima no tenía mucha boobie. Entonces lo que dijo ella, mira, yo estoy esperando con el próximo año, creo que 17 tenía, estoy esperando tener 18, me va a quitar, si va a hacer una mastectomía como y se va a poner más, me van a quedar más bonitas, te va a decir. Entonces, ¿por qué? Porque se va a evitar eso y se va a hacer lo que Angelina Jolie hizo, mastectomía profiláctica y ovarectomía profiláctica, que está indicado en pacientes que tienen BRCA mutado, como el caso de Angelina Jolie. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta más? Doctora Milla, buenas tardes. ¿Alguna otra pregunta más? Tutor. Respecto a la inmunología del tumor, había escuchado sobre todo del cáncer de colon que había estudios que mencionaban que un mejor pronóstico a la estrategia que se manejaba TNM era evaluar el tumor como tumor sólido, la distribución de los linfocitos T reguladores. Es decir, si había más T reguladores al centro o a lo mejor el tumor era un mejor pronóstico, más aún que el TNM. ¿Es posible manejar esos términos acá en cáncer de mama? Sí, también. A ver, en algunos patólogos cuando te dan el informe de patología, no solamente te ponen el tamaño del tumor, si había márgenes afectados, los ganglios, si es de grado histológico alto, bajo, intermedio, te ponen el patrón de si tienes linfocitos activos o no, y parámetros periféricos o centrales. Aquellos tumores, que era un concepto previo a la inmunoncología, ¿no? Se veía que aquellos tumores que tenían linfocitos T o algunos linfocitos más impregnados podían tener una mejor, entre comillas, respuesta. Hoy en día esto, por medio de la inmunoncología, sabemos de que ya no solamente es con linfocitos, buscamos ya algunos biomarcadores, y eso la doctora Milla en la siguiente clase les puede dar algún tipo más de información. En biomarcadores estamos buscando ya, por ejemplo, el PD1, el PDL1 o el CTLA4. De esta manera ya estamos viendo, ya en tumor directamente, de una manera mucho más específica, lo que deducíamos que podía ocasionar el hecho de que hubieran linfocitos impregnados, no solamente en colon, sino también en mama. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta más? No, si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias.